Buenos días a todos, gracias por su atención. Mi nombre es Francisco Leal, soy ingeniero de aplicación de Basler Electric y la idea de esta plática de no más de una hora es hablarles del lanzamiento. Basler hizo este lanzamiento del B1 Flex hace mediados de año, hace 4 o 5 meses. Y pues ahora lo estamos haciendo por primera vez en México a través de Seque, nuestro distribuidor allá, y que conozcan un poco de por qué el relevador de protección, que puede ser también un equipo para automatización o control, qué bondad tiene el B1 Flex. Antes de hablarles de ello, comento de Basler Electric, por si no tienen conocimiento. Basler Electric es un negocio familiar, una presencia global, fundado en Highland, Illinois, en Estados Unidos, hace más de 75 años, como lo podemos ver aquí. Está presente en diversos tipos de industria. El fuerte más grande de Basler es generación. Mucho es por los sistemas de excitación o los ABR, los reguladores automáticos de voltaje, pero tiene tres productos principales: sistema de excitación o ABR, los relés de protección y los control de grupo electrógeno, lo que nosotros llamamos para los grupos electrógeno. Entre estos más de 75 años, lo que podemos ver aquí muy rápidamente, Basler diseñó el primer sistema de estado sólido, hablando de los ABR. Como les decía, tiene presencia de productos en más de 145 países. Tiene oficina en Singapur, oficina en Asia, presencia bastante fuerte en Europa y, bueno, obviamente Estados Unidos, Latinoamérica. Más de 18,000 sistemas instalados, vendidos. Desarrolló el primer sistema de regulador en base a microprocesador. Tiene una patente o varias, entre ellas la de balance de temperatura para puente, esto en un sistema de excitación. Y bueno, habla ya de más de 300 gigawatts que controla por los equipos que tiene instalado, principalmente en sistemas de excitación. De ahí viene la larga historia con una amplia base instalada. Ok, en protección, ¿cuál es la historia actual de los sistemas de protección? Aumento de la complejidad de estos sistemas. Mucho de esto se debe a la generación distribuida. Como ya todos sabemos, la famosa grid ahora, las diversas fuentes de generación de energía solar, y eso tiene más complejidad al sistema eléctrico, al sistema tradicional que se conocía en el siglo pasado, pues año con año ha tenido o empieza a tener más complejidad. Esto trae también un aumento en funcionalidad necesaria en los relés de protección y no deja de ser importante la seguridad cibernética. Se habla mucho y es una gran realidad, ¿verdad? Que ningún empresa, ninguna fábrica generadora de electricidad quiere que su sistema llegue a corromperse y pueda ponerse en riesgo la seguridad. Entonces, estos tres factores han aumentado las últimas décadas, 2 décadas, la complejidad del sistema. Además de ello, la disminución de personal experimentado en la industria, gente se va retirando y el tener gente entrenada requiere es todo un reto para la industria. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido tradicionalmente o qué es lo que está tradicionalmente en la industria? Cientos de modelos. Tenemos muchos modelos y la capacidad de selección es mínima. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo necesito en determinada aplicación, determinada funcionalidad, pues voy y selecciono el relé que yo necesito. Pero esto hace que se haga un número muy grande de modelos, de marcas, etcétera. Entonces, este status quo no es sostenible. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente el Flex? ¿Por qué el Flex
es diferente o qué fue lo que pensó Basler Electric. Por cierto, este es un diseño que se pensó desde hace 3, 4 años, se fue desarrollando, invirtiendo obviamente, y el resultado fue, como les digo, hace par de meses lanzado al mercado. ¿Por qué es diferente el Flex? En esta presentación hacemos una comparación histórica o un análogo, una analogía entre el teléfono que existía en la década pasada, el siglo pasado, que es el teléfono retráctil o el BlackBerry, el famoso teléfono de retráctil de Motorola, que muchos llegamos a conocer, sobre todo en la década pasada, y el BlackBerry también, donde teníamos una interfase fija, teníamos muchos modelos diferentes y es básicamente para una aplicación específica. Si yo necesitaba más funcionalidad, tenía que cambiar o tenía que tener un modelo diferente. Que en esta comparación de entre los relés tradicionales con el Flex, estamos comparando al Flex con ahora, digo ahora de hace 5, quizá un poco menos de 10 años, el teléfono inteligente. El teléfono inteligente que ahora ya todos usamos, conocemos, el smartphone, tiene o permite muchas aplicaciones, muchos diseños y nuestra interfase es totalmente configurable. Solamente entrar, que es realmente sencillo, a los ajustes y yo puedo personalizar la interfase que yo quiera, que a mí me guste, que si en la noche se apaga, que si en la noche no, que si dé más luz, puedo poner las aplicaciones que yo quiera, cargarlas. O sea, la funcionalidad o el sistema, por algo se le llamó inteligente, es mucho más inteligente y flexible que el tradicional que existía década pasada o el siglo pasado. Dos usuarios no tienen la misma interfase, lo podemos ver, puedo ver dos teléfonos que es del mismo modelo, pero la interfase o las aplicaciones yo las personalicé a mi gusto, necesidad. Lo mismo con las aplicaciones, como ya comento, y el arreglo. Entonces nosotros estamos considerando que Basler da este salto en el relé de protección para algo similar con el teléfono inteligente y lo vamos a comentar. Este es una selección de producto típica de un relé o de los relés de protección donde yo tengo la funcionalidad y tengo los modelos. Entonces, de nuevo, según lo que el usuario necesita, empieza a decir, bueno, yo necesito estas protecciones, función de protección, qué modelo es el que yo voy a seleccionar. Y esa es la selección típica que teníamos con los modelos. ¿Qué ocasiona esto? ¿O qué es lo que podemos ver cuando vamos a los cuartos de máquina de los usuarios? Vemos, por ejemplo, aquí estamos hablando de las manuales de instrucción. Vemos, en este caso, hablamos de un utility, una de generador de electricidad, y vemos una cantidad enorme de manuales de instrucción porque obviamente se necesita pues un relé para protección de transformador, se necesita un relé para protección de motor, para generador, para interconexión o para alimentador, para distancia. O sea, hay muchas aplicaciones, necesito muchos diferentes modelos de relé, por tanto, tengo una cantidad bastante grande de manuales de instrucción a leer. Basler tiene o sacó hace más de 10 años, si están familiarizados un poco con el Basler, con la línea B111, que es una línea multifunción y hay 5 modelos, que es protección de motor, protección de generador, transformador, alimentador e interconexión. 5 modelos diferentes. Esto hizo en ese entonces, a principios de 2010, 2009, cuando se saca esta línea, bueno, poder reducir los manuales de instrucción porque todos están en un software similar, etcétera, etcétera. Pero ahora con el Flex, lo que se está haciendo, una de la gran funcionalidad, se reduce notablemente las páginas del manual de instrucción
porque toda esa funcionalidad de esos 5 protecciones que mencioné están en un solo equipo. Ya no son 5 equipos, sino ahora es uno, que es el B1 Flex. Y además de eso, Basler incorpora la protección de distancia, que ahí yo todavía no tengo el conocimiento porque es algo que no tenía Basler, lo incorpora en el 1 Flex. El que esté interesado en esa protección lo podemos consultar bien para responderle esa pregunta más a detalle, pero básicamente pone todas estas protecciones en un solo relé. Entonces, lo que estuvo pensado en el diseño es la longevidad del equipo. Es decir, que este equipo, una de las cosas que dificulta mucho o que le hace difícil a los usuarios es que se esté cambiando cada 3, 4 años el modelo. Y no solo el modelo, sino cambiamos de repente sistemas operativos o modos de programación y complica aún más. Entonces, se pensó en esa longevidad y para que se pueda agregar funcionalidad cuando sea necesario. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el día del próximo año se requiere un nuevo protocolo, se requiere o se lanza al mercado una nueva funcionalidad en general para un relé de protección, la idea es incorporarlo al mismo B1 Flex, no crear un nuevo relé o tener que crear un nuevo relé, lo cual ya mencioné lo que esto trae como problema o como dificultad para los usuarios y los diseñadores. Por eso ponemos que el diseño, haciendo una analogía entre un árbol, el diseño entre el diseñar todo sobre el tronco, sobre las hojas. Si nosotros diseñamos sobre las hojas, cuando lleguen diferentes aplicaciones, funcionalidades, es solamente agregarlas, incluso modificar o mandar el firmware que va a estar disponible o está disponible para que el usuario lo pueda hacer de su área de trabajo. Y eso va a facilitar o facilita mucho que sea un equipo en longevidad, que por el tiempo siempre tenga la misma base para yo poder, para las modificaciones futuras sean sencillas de hacerse y al final ponemos focalizarse en las hojas, es como terminamos con cientos de modelos, solamente vamos agregándolo lo que vaya siendo necesario al B-Flex. Va a ir quedando un poco más claro cuando ya empecemos a ver el equipo. Este es el equipo en sí. El equipo que se lanza hace 4 o 5 meses, el B1 Flex, es este. Podemos ver que tiene una HMI, una interfase hombre bastante grande, de hecho es la que ocupa el mayor tamaño en la pantalla. Y tenemos ciertos LEDs, el LEDs que me indica si el equipo está encendido o apagado, el LED verde. Tenemos LED de si tuvo un problema, alguna alarma, el relevador, una alarma que puede ser solamente una indicación que no necesita para el equipo, si es una alarma más importante donde yo necesito poner una atención inmediata, si hubo un disparo. Y también tenemos aquí el puerto USB para comunicarme con la computadora y ya sea revisar información o parametrizar. Esto se puede hacer, mucho se puede hacer de la pantalla. La pantalla o el HMI es totalmente configurable. Aquí podemos ver que tenemos un diagrama unifilar donde tengo un número de interruptores con el principal. Esto es a mi aplicación. Si yo tengo otro tipo de configuración, yo la cargo al B1 Flex y puedo tener un estatus, el más común, el más normal, tener rojo si el equipo está, si el interruptor está cerrado, o verde si el interruptor está abierto. Los botones para arranque, cambio, también son configurables. Es una pantalla táctil que yo puedo hacerla y los mismos los LEDs indicativos y diferentes pantallas que yo puedo ver en este HMI. Para que sea una idea de las dimensiones, el ancho es
es 20 centímetros, el largo 25 centímetros y la profundidad 23 centímetros. Y aquí tenemos la fijación, tenemos los pernos para hacer el hueco en mi panel y yo insertar el flex y que ya viene con sus tuercas para fijarlo en el panel y entonces queda panel un HMI que es IP54 con la protección más común o más debida, algún panel, y yo poder utilizarlo en mi aplicación. Hablando de flexibilidad, de ahí obviamente el nombre B1 Flex, flexible, es un relé para cada aplicación. Ya mencioné las aplicaciones que se han agregado en este único relé. O sea, todo lo que necesitas, nada de lo que no necesitas, porque es como cargar mi aplicación. Yo necesito la protección 51, trae, vamos a ver al final las opciones que tengo, pero yo nada más la cargo y la programo cuando estoy parametrizando el equipo. La adaptabilidad en el tiempo, sin sacar nuevos modelos, que es la gran idea o lo que se trata del diseño de este equipo. Esto es algo pensado en los operadores y el personal de diseño, en el cual ambos tienen lo que desea. El operador no desea que se esté cambiando estos relés, como ya dije, porque hace después más difícil de entenderlos y cambia modelos. Y el personal de diseño, la fácil programación. Entonces, ambos, la idea en el diseño es que ambos tienen lo que más les conviene. Es un equipo que pudiera ser también no solamente un relé de protección, sino puede servir para ciertas aplicaciones, utilizarlo en automatización por la lógica que tiene y en control también. Entonces yo puedo tener cualquier combinación de elementos. En esta gráfica podemos ver, yo tengo un básico, el equipo tiene, la selección del equipo, unas protecciones básicas de voltaje y de corriente. O sea, todo lo que está aquí al adquirir el más simple trae toda esta protección. Yo tengo una protección intermedia que tiene esta protección más unos adicionales que empieza a ser un poco más especial y si el cliente no necesita tanta protección o alguna de estas especial, por ejemplo, tenemos el Sync Check, aquí el 25, tenemos de baja frecuencia, tenemos diferentes, una protección configurable también. Si yo necesito alguna de estas, bueno, yo adquiero la protección intermedia del mismo equipo y va a traer ya todo esto. Y tenemos, o existe también una Enhance engrandecida, que es ya la más, donde están la protección, el sincronizador automático, que puede traer no solo uno, sino puede traer, debido a que yo puedo poner un número grande de tarjetas, puedo traer diferentes protecciones en el mismo equipo, o sea, una misma protección. Yo no comenté aquí, me voy a regresar muy rápido en el relé. Aquí por la parte de atrás pueden ver que tenemos las 7 ranuras. Las tarjetas de expansión, vamos a verlo también más en detalle, se introducen por la parte trasera. O sea, en estas dimensiones que les di, ya está todo el equipo. Yo necesito, puedo tener hasta 5 entradas, salidas, la de comunicación, que hay diferentes modelos, los vamos a ver al final, y la misma de alimentación. La alimentación puede ser de 24 volts, de 120 o de 250. O sea, tenemos 3 tarjetas distintas. ¿Qué es lo que hago yo? Yo selecciono la que necesito, pero si en un futuro hay un cambio en alguna de estas, en algún requerimiento, ya sea de entradas, salidas, digitales, análogas, comunicación o el mismo de potencia, si yo llego a cambiar la alimentación, solamente cambio la tarjeta, quito la tarjeta que tengo de, por ejemplo, alimentación 24 volts y introduzco la de corriente directa y listo. Esto también da una gran flexibilidad a los distribuidores, a los panelistas, que
al tener el mismo equipo, pueden tener diferentes tarjetas de repuesto, no tienen que cambiar todo el equipo. De nuevo, esa es la gran flexibilidad que tiene, no solamente en programación, en parametrización, sino también en hardware. O sea, esto me da una gran flexibilidad de tener 1, 2, 3 equipos en stock, diferentes tarjetas y según lo que me pidan o lo que yo requiero o lo que cambie en mi empresa. Ok, la pantalla táctil yo le decía que es 20 por 25 y la pantalla estas son casi 18 centímetros. Diseñado por el usuario, donde tengo un diagrama unifinal personalizado, como les decía. Yo puedo personalizarlo a como yo quiera. Incluso yo puedo poner el logo de mi empresa. Como todo esto es a través de software, se carga en el equipo y lo tengo ya ahí. Un diagrama unifilar personalizado. Tengo un número de interruptores debido a que tengo muchas tarjetas, entradas, salidas, muchas opciones. Puedo tener un amplio número de interruptores y amplio número de LEDs. Aquí yo puedo personalizar los LEDs, el indicativo que yo quiero tener en mi pantalla. Lo mismo para switch, arranque, paro, cambio, etcétera. Entonces, como les decía, es una flexibilidad no solo en la parametrización, sino también en el hardware. Entonces, esta flexibilidad de circuitos me hace o me permite crear un número prácticamente ilimitado, no ilimitado, pero un número bastante grande de circuitos. Puedo agregar entrada de hardware, puedo reutilizar entradas para utilizarla para diferentes zonas, programación de elementos del usuario y tener diferentes plantillas base como soporte que están disponibles en la página de Basler.com. Vamos a también ver dónde está esa información. Entonces, la idea es actualizar y reparar en campo. Les mencioné de las tarjetas que se ponen por la parte de atrás, se insertan por la parte de atrás. Claro, cuando ustedes piden un equipo, lleguen a pedir un equipo con 2 tarjetas, por ejemplo, de entrada y salida de determinada forma, determinada comunicación, todas estas van a venir instaladas ya. Pero tiene la gran ventaja que esto se puede en campo quitar, poner la otra y rápidamente parametrizo o el mismo software reconoce y ya tengo, puedo hacer un cambio en campo inmediato. O sea, esa es de nuevo la gran flexibilidad. La misma pantalla con el tiempo puede llegar, si como siempre es la que está expuesta al usuario, si hay algún detalle o se necesita cambiar o alguien por alguna razón se llegó a dañar, solamente cambio esta HMI o esta pantalla, no tengo que cambiar todo el relé. Entonces, como les comento, soporto cambio en diseño, es un panel frontal, las fuentes de alimentación, hay 3 tipos, comunicación, puede ser comunicación por cable, puede ser comunicación por fibra óptica, puede ser doble canal de comunicación. Tenemos diferentes o bastantes opciones. Las entradas y salidas, vamos a ver al final las que cuenta el Flex, las salidas, entradas análogas con cuáles contamos y los protocolos o la actualización de estilo de protección. Esto muestra un ejemplo donde yo en mi pantalla HMI yo voy según lo más aplicación típica, yo la pongo, yo la inserto como les decía, yo la cargo a mi HMI, a mi pantalla, y la voy a tener ahí, que es exactamente lo que yo tengo en mi aplicación. Aspectos técnicos destacados del B1 Flex. La página web, primero es Basler.com, si tengo ES, es la información en español, que si entran por Basler.com les va a dar la opción del idioma, seleccionan español, pero si ya entran con el ES, entra automáticamente ya a español. Entonces,
los aspectos técnicos a destacar es una imagen tridimensional que yo puedo tener, mejor dicho, cuando yo, en Balder.com existe información, pero Balder creó un micrositio especial que es flex.balder.com, donde habla exclusivamente de UnoFlex. Y ahí yo puedo seleccionar las opciones que quiera y puedo hacer una imagen 3D para ver por la parte de atrás, por la parte de arriba. Bueno, la de atrás es la más donde veo las tarjetas que se van a instalar en base a lo que yo seleccioné. Ahí pueden ver, jugar un poco más y ver si van a pedir un relé o piensan encargar un relé, cómo es que sería. Es un diseño visual para el estilo de relé que yo seleccioné. Las guías para seleccionar este relé, dibujos descargables, yo puedo descargar dibujos en 2 dimensiones, 3 dimensiones, las guías rápidas de parametrización o videos tutoriales. También tenemos videos donde pueden verlo. Estos videos todavía no están traducidos al español, pero la idea es, pienso yo, el próximo año traducir para que tengan estos videos en español. De hecho, también estos videos están disponibles en YouTube. Si ustedes solo ponen B1Flex en YouTube y pueden ver, hay buena cantidad de videos. La idea es ir incorporando más y más y más. Por ejemplo, si el día de mañana o se da fábrica se da cuenta, ingeniería, que piden mucho un video de cómo programar, por ejemplo, ya está actualmente el autosincronizador. Hay un video ya ahí que dura 4 o 5 minutos. Entonces el usuario entra ahí, ve y puede ver, ok, cómo parametrizar. Claro que de tener cualquier pregunta, pues el distribuidor directamente con Balder, con gusto, y para esto estamos, pero la idea de nuevo es que lo pueda hacer en esa flexibilidad, sea sencilla y que el usuario lo pueda ver. En estas guías de rápida parametrización, está la guía rápida parametrización, pero también están los manuales de instrucción. Y el manual de instrucción del B1Flex, desde el momento que se sacó, o sea, hace 4 o 5 meses, se saca en la versión, obvio, inglés, pero también en la versión español. Entonces se tiene el manual de instrucción completo en el idioma español. En lo que es el mantenimiento periódico, lo de las entradas, para homologar estas entradas, el procedimiento también viene siendo más simple o más flexible. Cuando yo agrego tarjetas adicionales o alguna fuente segunda adicional de monitoreo, aquí utilizamos circuitos adicionales. Es una protección, como es una protección configurable, y la lógica que utiliza toda esta información y todos estos templates, todas estas plantillas están disponibles en flex.com, y en el flex.balder.com, lo que hace de nuevo, hace más fácil, más sencillo y más rápida la programación para el usuario. Esta pantalla es una vista del software de programación. El software de programación, si están familiarizados ya con Balder, es el mismo que se utiliza para los ABR y el que se utilizaba el que se utiliza para la línea B111, que es el BESCOM Plus. Entonces, añadimos en este software que es el BESCOM Plus, diseño en base a Windows, como lo podemos ver aquí, añadimos el relé B1Flex. Entonces ya ahora en el mismo software ya tenemos ahora, si yo selecciono o adquiero un equipo de estos, ya lo tenemos también para la programación en el mismo software. Trae mucha más funcionalidad porque es un equipo pues de reciente diseño, y aquí podemos ver el número de circuitos que yo puedo programar, el número de interruptores, etcétera. El mismo BESCOM Plus está en diferentes idiomas. En este caso, bueno, aquí está el de inglés, pero si yo cuando abro el programa, yo selecciono en idioma español, está todo en idioma español.
yo puedo hacer la programación estando en el escritorio, una preprogramación antes de ir. Siempre ha sido la idea de este software. Y para eso, una vez que lo adquiero, yo solicito una clave de acceso que soporte técnico me envía. Yo la pongo en la información del software y ya puedo entrar a toda la programación. En el software yo le pongo el estilo que yo tenga. Por ejemplo, si yo lo adquirí con sincronizador automático, al ponerle el estilo que yo tengo, va a habilitar toda la funcionalidad que yo tengo y ahí ya yo puedo hacer una preprogramación para antes que llegue. Este concepto es el mismo que maneja el DEX 250, el ABR 150, es exactamente el concepto y es similar al que manejaba la línea de relés B111. Todo esto está incorporado en el B1 Flex. Aquí digo, podemos, no información, buenas noticias. Esto es traducido literal del no news, good news. Generalmente los que están en servicio, hemos estado en servicio. Cuando no hay novedad, quiere decir que estamos bien. No news, good news. No hay información, hay buenas noticias. En el aspecto comercial generalmente no es así, ¿verdad? No hay información, no son muy buenas noticias, pero el aspecto comercial. El aspecto técnico, si el ingeniero o el técnico que fue a programar el equipo no nos llama, no nos dice nada, o hay una falla y no nos dice nada, generalmente es porque tenemos buenas noticias, porque ya se arregló el problema, porque el equipo está funcionando de nuevo, porque ya se terminó la parametrización, porque ya se arrancó, etcétera, etcétera. Entonces, ese concepto fue utilizado en el HMI en la pantalla del Flex, que el equipo o la pantalla esté completamente apagada, por así decirlo, en color negro, si no tiene nada que informar. O sea, ¿esto a qué se debe? Ponemos aquí que aquí está un ejemplo de un panel pues, muy común donde tengo, bueno, los interruptores y tengo diferentes equipos. Obvio, yo generalmente tenemos diferentes equipos para protección, control, etcétera. Y hay una sobrecarga visual. Y si yo tengo varios relés o varios controladores, todos me están dando información que de repente yo no necesito. O sea, el operador al pasar, si todo está bien, no necesito que esto esté diciéndome algo que yo no le estoy preguntando. Entonces, el concepto es que el equipo o la pantalla esté apagada. Claro, va a haber un LED, el LED de color verde, que va a estar de potencia, que va a estar iluminado verde. Ese pequeño LED va a decir verde, quiere decir que estoy aquí, estoy vivo, pero no me han pedido nada de información, no necesito, no hay ninguna una falla, ningún disparo, no necesito informar nada. Pero si el operador pasa y ve esto, digo, bueno, estamos bien, el LED está. Lo mismo en el LED de alarma y disparo, como les mencioné al principio, que son rojos. Estos sí no son configurables, estos son fijos. Si hay algo, él me va a avisar. Me va a decir, hay un disparo, hay una alarma, hay algo que yo debo de ponerle atención inmediata o puede ser posterior. Si yo llego y toco el frente de la, de la pantalla, un equivalente en las computadoras o en los teléfonos inteligentes. Por eso la analogía que hicimos, va a encenderse la pantalla y ahora sí yo puedo cambiar, visualizar, pedir cierta información. Cuando yo toco la pantalla, el momento que la vamos a despertar, por así decirlo. Al final se hace una aclaración que ese cambio de control y de ajuste no es, tampoco alguien dice, bueno, enciende la pantalla, la toca y puede cambiar lo que quiera. No, puede ser, si yo lo quiero así, puedo protegerlo con alguna contraseña para que nadie llegue. Y esto lo tienen la mayoría de los equipos, obvio, para que nadie, cualquier persona no llegue y haga el cambio, un arranque. Eso yo lo puedo proteger, lo puedo parametrizar si yo quiero, con alguna contraseña para que alguien encienda la pantalla, pero que no cambie nada. Después, viendo el software que les mencionaba, el Vescom Plus, aparte de la parametrización, que es lo que yo hago, voy y hago mi parametrización de la funcionalidad que yo requiero, solamente la incorporo. También tengo la lógica
de programación. Los que están familiarizados con los DEX, 250, 150, es algo también similar. Yo tengo una lógica que es arrastra y pegue, drag and drop, y yo puedo hacer diferentes lógicas en base a mi necesidad. La gran novedad que después ciertas cosas de este flex vamos a ir incrementando, se va a ir incrementando en el 250, en los ABRs, es que esta y yo quiero ver, hay un simulador que cuando yo lo programo, ya lo tiene incorporado el 150, el 250, yo puedo cambiar el estado, dar un clic, cambio el estado y veo cómo funciona la lógica que yo hice. Pero esa lógica no es en vivo. Ahora en el Flex está en vivo o puede ser en vivo, si yo que ayuda bastante es mostrar todas las lógicas en tiempo real y disponible en el BESCOM Plus, en la medición, en el software, si ya están familiarizados o lo han visto, tengo medición y tengo ajustes. Y esto es algo ilustrativo, simple y de gran ayuda. Como les decía, en el software es ya en tiempo real. En el HMI, vamos a ver ahorita, también lo puedo ver, pero en el HMI yo no lo puedo, es solamente ilustrativo. O sea, yo puedo ver la lógica, pero ilustrativo es un poco más limitada, pero en el software sí es en modo real. Aquí está en el HMI, en la pantalla como tal, yo puedo ver, dice aquí en asterisco, la lógica del HMI es para ajustes, pero no una lógica en vivo. La lógica en vivo solamente en el programa, pero yo puedo ver, sin necesidad de llevar una computadora, yo puedo ver esa lógica. Además, hace aquí alusión de que igual en un teléfono, digo, como Risa quieren, ahora todos utilizamos eso para hacerlo más grande, la foto, la pantalla más chica. Bueno, es una funcionalidad que también tiene la pantalla del Flex. Esta lógica, de nuevo, drag and drop, arrastre y pegar. Hay plantillas ya con la lógica, yo solamente las descargo, las subo al equipo y ya tenga según la funcionalidad que yo necesito. Como veíamos tiempo atrás, tiene mucha funcionalidad, 27, 51, 50, etcétera, pero si yo no necesito o no de toda esta que tiene, que es muy común, lo tenemos en todas las marcas, si yo no necesito ciertas, no es necesario que las cargue porque no las voy a utilizar. Si las necesito, las cargo y las pongo en mi aplicación en lo que yo requiero. Ejemplo de una aplicación esta bastante sencilla, es esta famosa main time break en inglés, o lo que es principal, enlace principal. Yo puedo, el Flex me puede controlar, me puede monitorear, controlar, abrir, cerrar estos interruptores, monitorearlos, y puedo poner esta gráfica, como les decía, en mi pantalla, en mi HMI, y poner los arranques, los cambios, los LEDs que yo configurables a como yo quiera. Aquí podemos ver que si yo tengo solamente un principal, enlace principal, yo hago este dibujo, lo cargo al Flex y esto en rojo, verde es real. Yo puedo ver mi diagrama unifilar, qué interruptor está cerrado, aquí el enlace está abierto, los principales están cerrados y están en rojo, etc. Yo puedo cambiar el color al que yo quiera, lo más normal, lo más estándar en la industria es pero lo puedo hacer a requerimiento propio. Funcionalidad, completa protección y control en interruptores. La medición, puedo medir potencia, tiene fasores, tiene medición de análisis de la energía, la protección acumulada en carga, control de medición vía circuitos virtuales. Es expandible a más interruptores, como decía, esta es una aplicación la más sencilla. Puedo poner hasta 9 interruptores trifásicos o múltiples cajas para múltiples entradas. Existe un tutorial rápido, como les decía, en flex.valder.com para una parametrización más rápida. Adicional a esta presentación, yo puedo encontrar un enlace
que ya les decía, el simulator, el flex.balder.com, que eso lo puedo poner o usar en mi teléfono inteligente, en mi tablet, y es compatible con la PC. También les comentaba ya que en YouTube existen ciertos videos que ayudan bastante, o los tutoriales o aspectos relevantes. O sea, existe más información que la que ustedes encuentran en balder.com, este micrositio que se creó solamente para el Flex, y los videos que también se han creado y se irán agregando más a medida que sea requerido. Entonces, esta es en sí la presentación, qué fue distinto, qué es distinto. Hay una presentación mucho más técnica de otra hora, donde ya si alguien quiere saber, bueno, dame o explícame todas las funciones o la mayoría de las funciones de protección, cuánto puedo poner, es otra presentación que haremos en un futuro. Ojalá y tengan la oportunidad de asistir después, pero este es el concepto de el B1 Flex. Por último, yo quiero, cerrando esta presentación, quiero ponerles, esta se ve más en la otra presentación, pero es las opciones que yo puedo tener en el B1 Flex. Yo les hablé que tiene 7 ranuras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una última 7. Entonces, quizá no, se ve un poco lejos, no se lo alcancen a ver, pero las de color rojo son entradas digitales, entradas y salidas. Las de color amarillo, o sea, puedo tener hasta 6 tarjetas. Si no voy a utilizar una análoga, yo puedo poner aquí una, bueno, este es de las 6, 7 ranuras. Las primeras 4 puede ser digital o puede ser análoga. Y aquí vemos la selección, ya no se alcanza a ver muy bien, pero podemos después explicarles las diferentes opciones que tengo. La tarjeta verde, que es en la ranura 6, esta va de abajo hacia arriba. En la ranura, la de color verde es donde yo tengo la de comunicación, que yo puedo escoger vía cable, vía fibra óptica, sencilla, redundante, etcétera. Y la única que siempre va en la primera ranura, en la de más arriba, pues es la del power supply, ¿verdad? Esta siempre tengo que tener una alimentación, esa, sea del tipo que yo seleccione. Les decía, tengo 3 diferentes y según la que yo tenga, yo selecciono. De nuevo, como yo comenté al principio, si yo después cambio, es cuestión de sacar esta tarjeta e instalar otra o poner adicionales y solamente parametrizar y listo. De ahí de nuevo viene la funcionalidad. La protección de protección, como ya les mencioné, es el básico de corriente voltaje, después tengo el intermedio y después tengo ya el más grande. El intermedio cubre el básico más estas funciones y ya el enhance o el mayor cubre estas 3 más adicionales de distancia, sincronizar automático, relé diferencial 87. Puedo tener varios relés. Por ejemplo, nos han ya preguntado mucho, hay una aplicación en los sistemas de dictación donde necesito que sea motor y generador, porque ese equipo que está en una presa que está en el día, bombeo hacia agua hacia arriba y en la noche aprovecho esa energía bombeando de abajo. Entonces funciona el equipo como motor y como generador. Se podría tener el Flex con más tarjetas en el mismo equipo con ambas protecciones. Ok, y esta es la guía de selección donde yo puedo seleccionarlo y ir o comprarlo en base a necesidad. Para los panelistas, para los que integran switchgear, switchboards, etcétera, pueden tener tarjetas en stock y según lo que requieran, lo agregan o lo remueven del equipo. Pues bien, esta es la presentación.
En general, tenemos, no sé, 10, a lo mucho 15 minutos para preguntas. No sé si hay alguna pregunta que quieren entre mí y la gente seque que contestemos. Bueno, pues con gusto. Gracias por tu excelente presentación, ingeniero Francisco. Participantes, ¿tienen alguna pregunta? Bien, ya llegó una pregunta. Buenos días. Mi pregunta es en cuestión, José Nieves. Mi pregunta es en cuestión de costos. ¿Ya existe algún precio establecido? Ingeniero, esto depende de su necesidad. Que sepa que en la página que comenta el ingeniero Francisco Leal hay hay un simulador en donde usted va seleccionando las tarjetas de corriente que necesita, las tarjetas de tensión que necesita, la tarjeta de entradas y salidas, la tarjeta de comunicación y la tarjeta de la fuente. Entonces es una herramienta muy útil en el micrositio del B1 Flex. E inclusive, como comenta el ingeniero Francisco, también viene una proyección en 3D de la parte posterior del relevador. Sí, nosotros, Enrique, déjame, nosotros garantizamos que es un relé bastante competitivo. De hecho, era una de las, nosotros de las dudas que teníamos cuando este equipo estaba en desarrollo y nos decían, bueno, va a tener toda esta funcionalidad, perfecto, perfecto. Y siempre dijimos, bueno, pero si sale con un precio muy alto, pues va a ser bastante complicado. Y créanme, como dice Enrique, necesitamos obviamente saber cuál es su aplicación para ver qué tarjetas van a necesitar, pero es un precio bastante competitivo. Del equipo más caro, de que lleve 7 tarjetas, ese es un precio, cuando salió al mercado, inmediatamente tuvimos que ver, obviamente nosotros, para saber qué oportunidades teníamos, y le podemos garantizar que el precio es bastante competitivo. O sea, no es un equipo que viene a costarle oro o diamante, decir, bueno, suena bien, pero está demasiado caro. En lo absoluto, no es así. Ojalá y nos dé oportunidad sé que después diga su aplicación, decimos, ok, este es el equipo que necesite, la cotización, y estoy seguro que lo va a encontrar bastante competitivo en precio. ¿Alguna otra pregunta? Déjeme ver, por favor, ya está llegando una pregunta. ¿Cuál es el tiempo de entrega? ¿Nos puedes comentar, ingeniero Francisco? Sí, es muy buena pregunta también, y eso se me olvidó comentarlo, gracias, es también en base a la flexibilidad. Debido a que todas estas tarjetas son estándar, el tiempo de entrega es bastante, creemos nosotros, accesible. Estamos hablando de 2 a 4 semanas, de 2 a 3 semanas. Ya hemos vendido varios equipos y es algo que también ha gustado mucho. Un tiempo de entrega que difícilmente sobrepasa las 3 semanas. En un caso extraordinario pudiera ser 4, de 2 a 4, pero estamos en 3, incluso hemos entregado equipos en 2 semanas. Perfecto, muchas gracias. El ingeniero Fabián Flores nos pregunta, ¿cuál es la alternativa de B1 Flex? Schweizer Electric Laboratory, por ejemplo, es accesible desde el tema que su software es abierto. Para nuestro caso tendrían que adquirir un equipo y en base a eso, con el número de serie se les envía la liga de la activación del software. ¿Es correcto, ingeniero Francisco? Sí, pero el software es abierto. O sea, el software, ustedes lo descargan, el BESCOM Plus, y la liga de activación es ya para adquirir el equipo, pero si ustedes están viendo un proyecto y quieren familiarizarse más con el software, también todos estos software, este software es abierto, no nada. Lo único, se pide la clave de activación para tener un control y conocimiento de la parte de la fábrica, pero eso no quiere decir que no sea abierto, es totalmente, está ahí. Y de nuevo, sé que les puede ayudar en todas estas necesidades, pero un software abierto. Sí, bueno, pues yo les agradezco bastante. Como les digo, hay una presentación ya más técnica, les interesa, o
o en un futuro les vamos a avisar, pero esto es algo que vean un equipo sacado hace 4 o 5 meses, un diseño bastante innovador. Y bueno, gracias por su atención. No sé si quieres, Enrique, Darío, terminar. Claro que sí. En principio, por parte de SEC Electrical Power en México, agradecemos a Francisco y Enrique toda la información tan útil que esperamos sea para todos ustedes los participantes a este webinar. En la sección de preguntas y respuestas tienen mi correo electrónico para cualquier duda, solicitud de información, solicitud de precios, cotizaciones, propuestas, que los visitemos y les hagamos algún estudio para poder hacerles una propuesta, no solo en relevadores de protección, sino como dice Francisco, nosotros también manejamos controles para grupos electrógenos, desde grupos pequeños, plantas de emergencia, hasta también sistemas de regulación de voltaje para plantas de generación de electricidad. Les agradecemos mucho a todos los asistentes su participación, haber atendido este webinar y estamos a sus órdenes. Gracias a todos y que tengan un excelente día.